tenemos grandes contenidos, grandes programas. No se pierda el programa de mañana de Halloween, tampoco se pierda el programa del día 1 y del día 2, que es sobre los muertos, el trasfondo prehispánico de la fiesta cristiana, la mezcla, el sincretismo que se dio. Y por supuesto, vamos a estar toda la semana hablando de estos temas tan fundamentales. Y el día de hoy vamos a hablar del IQ, el coeficiente de inteligencia humana, el IQ. Una persona inteligente, decimos que tiene un elevado IQ. Y una persona, o sea que menos inteligente, pues obviamente tiene menos elevado el IQ. Pero es un temazo, el coeficiente de inteligencia. Y lo que implica saber esto, el coeficiente de inteligencia humana, y los valores que se dan, y bueno, todos los asegúnes acerca de este tema. Pero hablando de inteligencia, o hablando de lo más importante que es la inteligencia, recuerden, en este momento les voy a decir que es el momento para inscribirse en el taller de Ingeniería del Pensamiento, técnicas de estudio, lectura veloz, porque faltan muy poquitos días, y es el último del año, el último evento del año, en el que quiero tener el privilegio de que estés conmigo. Entonces es el momento de que te inscribas al último taller de inteligencia, que es precisamente uno de los temas que vemos en técnicas británicas y americanas de estudio, las técnicas de estudio, cómo aprender mejor, la lectura veloz, los mapas mentales de Tony Buzan, que ya salió un libro nuevo de Tony Buzan sobre mapas mentales, un libro nuevo, una síntesis que hizo del libro tradicional y además una actualización. Entonces esta semana les voy a presentar el libro de Tony Buzan porque ya salió. Es más, ya lo encargué en el Fondo de Cultura Económica. Les hablo diario para decirme, ya lo tienen, me lanzo para allá. Porque es un librazo nuevo que hizo Tony Buzan sobre nuevos descubrimientos sobre los mapas mentales y nuevas aplicaciones. Están pendientes de esto, que es importante. Esta semana les traigo libros, les voy a mostrar. Entonces, es el momento de que se inscriban en el curso Taller de Lectura Veloz, Ingeniería del Pensamiento, Técnicas de Estudio. Y claro, las inteligencias. Ahí estudiamos las 8 inteligencias. Y ahí les explico cosas sobre el IQ que hoy vamos a ver en este espacio. Entonces, marca ahora, inscríbete en el 5520-0224 y en el 5610-0069. Marca hoy mismo e inscríbete y no te pierdas este cursazo que va a transformar tu manera de pensar, tu manera de estudiar, tu forma de aprender, de crecer, de mejorar, de entender el aprendizaje como una ciencia del pensamiento y como una ingeniería de la mente. Los egipcios pensaban que el cuerpo humano estaba hecho de tuberías. Eso decían los médicos egipcios, que eran una de las disciplinas más importantes que hubo en el antiguo Egipto. Ser médico y ser sacerdote era lo más importante, además de ser faraón y ser sacerdote en el sentido de máximo pontífice de la iglesia. Después en la escala de las categorías sociales estaba la de ser científico. Entre los científicos, los que más importancia tenían eran los médicos. Y ellos tenían su propia idea de cómo era el cuerpo humano y el cerebro y el corazón. Decía que había tuberías en el cuerpo y que había tuberías también para la inteligencia. Pero eso se los voy a ir platicando. Muy interesante la teoría egipcia acerca de la mente y del pensamiento. Y está escrito en papiros. Ya les iré platicando todo esto. Vamos a empezar con el tema, pero antes marquen el 55 20 02 24 o el 56 10 00 69. Ojalá que lo puedan hacer. Y también les voy a así mínimamente a ir hablando de la semana de Coco, la película de Coco. Está muy buena la película de Walt Disney sobre Coco. Y le doy la bienvenida a mi invitada, que es la doctora Ángeles Licona. Voy a hablar con ella acerca del IQ y cómo se mide el test de IQ
y los niveles del IQ, de qué es la inteligencia y cómo se mide. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a todos. Aquí con muchas ganas de ver quién es más inteligente. A ver quién es el más inteligente de aquí, de todo el edificio de Radio Centro. Vamos a pasar los tests, se los vamos a pasar a todos y vamos a medir la inteligencia a todos, ¿cómo ves? Claro, sí, va a estar muy bueno. Aunque la verdad los tests son muy poco, tienen muy poca confianza los tests, puesto que la emoción tiene mucho que ver a la hora que tú estás contestando un test. Puedes estar muy tranquilo, el ambiente pues, se puede prestar para que te relajes y abrir tu mente y contestar de acuerdo a como tengas que contestar y salir en muy buen puntaje. Pero también si estás tenso, no dormiste bien o algo, pues entonces tu puntaje va a bajar. Así que todo depende de las condiciones, podríamos hablar físicas y emocionales que tú tengas para entonces que se pueda medir la parte intelectual. Sí, porque vamos a suponer que le mides a alguien el IQ el lunes, pero iba muy triste, por la razón que tú quieras, habrá 50 o 100 razones, pero iba muy triste. Y entonces su desempeño emocional no es muy adecuado. Le da lo mismo sacar buen que mala calificación. Está pensando en su problema en lugar de estar pensando en el test. Y obviamente pues, se deteriora la capacidad también. Entonces, ¿cómo hacemos para que los resultados sean reales? Tenemos que escoger un día en que la persona esté feliz, contenta, optimista, que tenga un buen ambiente, una buena expectativa de vida, y entonces se reflejan mejores resultados en el test. Pero pues yo creo que los psicólogos no hacen eso. Ahora sí que los agarra parejo. Aplican el test, uno está triste, otro está alegre, y obviamente al triste le sale más bajo y al alegre le sale más alto. Entonces hay cierta ambigüedad. Así es. Pero fíjate que donde te da más resultado es en la entrevista. En la entrevista es donde tú puedes obtener, independientemente si está triste, enojado, con sueño, sin sueño, en la entrevista es donde tú te puedes percatar del nivel de inteligencia. Considerando inteligencia no nada más la parte IQ, sino la parte de cómo se resuelven problemas, que es donde se nota la inteligencia. Uno puede tener unas habilidades magníficas y capacidades enormes, saber muchas cosas, pero si no sabe cómo procesar esa información y no sabe cómo aterrizarla en su vida, pues entonces, pues por muy inteligente que pueda ser en algún área, si en las demás áreas está fallando, esto va a provocar que no se sienta completo la persona. O los demás lo perciban como inadecuado, ¿no? Porque si están viendo a alguien muy inteligente, pues están esperando a que sepa todo, a que haga todo. Pero la inteligencia es precisamente saber utilizar las habilidades del pensamiento. Fue en el año 1978, ya llovió, en la mejor universidad de Estados Unidos, que a nadie le queda duda que es Harvard. Así como nadie tiene duda de que las mejores universidades de Inglaterra o de Gran Bretaña son Oxford y Cambridge, por más que las otras se esfuercen, pues todo el mundo sabe que las mejores universidades de la Gran Bretaña, que son muy buenas por cierto, son Oxford y Cambridge. Y siempre están en pique las dos, a ver quién saca los mejores cuadros. Pero por muchas universidades que hay en Estados Unidos, que hay montones, está Stanford en California, está Columbia en Nueva York, en San Luis, Missouri, está la Universidad Washington, y así hay muchísimas universidades de prestigio, de las buenas, pero a nadie le cabe duda de que la mejor universidad de los Estados Unidos, si las consideramos todas en una especie de comparativo, es Harvard. Pero si además nos vamos al área médica, o al área científica, o al área de psicología, o al área de medicina, o al área de conocimientos humanísticos, con más razón es Harvard. Y ahí en la Universidad de Harvard, el doctor Howard Gardner, en 1978, dio a conocer su modelo de inteligencias. Esas inteligencias las estudia, las ve, las observa desde el punto de vista de los dos hemisferios, de la neocorteza cerebral del cuerpo humano, considerando ambos hemisferios. Yo el primer libro serio que leí sobre inteligencia y que me fascinó, porque es el primer libro, me cambió la vida ese libro, yo era un chamaco, tendría 22, 23 años,
y andaba ávido de conocimientos. Y bueno, todavía esa locura la tengo de por vida, pero todavía. Pero en aquel entonces se publicó un libro de Carl Sagan. ¿Qué libro de Carl Sagan? Se llamaba Los dragones del Edén. Y en ese libro de Los dragones del Edén, Carl Sagan había hecho un ensayo de cómo los dos hemisferios se comunican entre sí. El lado izquierdo, donde está el pensamiento lógico, analítico y crítico, con el lado derecho, donde está la imaginación, donde están las emociones, donde está el enamoramiento, donde está la pasión, donde está lo que no es lógico, lo que es analógico, o sea, lo contrario, la motivación, la emoción, la conciencia de sí, de que si te sientes bien, te sientes mal. Y entonces se me hizo fabuloso, cuando iba leyendo los capítulos del libro, se me hizo fabuloso la manera como Carl Sagan discurrió, se le ocurrió a él, que ambos hemisferios están en diálogo, están hablando. Y que cuando habla el lado izquierdo, en base a la razón, inmediatamente el lado derecho lo contradice. Vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, a ver, ¿qué carrera voy a estudiar? Y entonces el lado izquierdo te dice, pues tienes competencia y habilidad para esta y esta y esta y esta, porque tus habilidades están bien claras y han sido medidas y las conoces y son estas. Pero luego el lado derecho se mete y dice, ¿pero te gusta? ¿Te atrae? ¿Te gustaría estudiar eso que dice el lado izquierdo que estudies? Porque a lo mejor tienes las capacidades, las cualidades, las competencias, pero no te gusta. Y si no te gusta, pues no te va a atrapar. Y si no te atrapa, pues no vas a terminar la carrera o vas a terminar amargado si estudias esa carrera. Entonces mejor hazme caso a mí, que soy el lado derecho, y es mejor que te atrape, que te guste, que te motive, aunque no tengas tantas habilidades, porque no lo vas a dejar, se va a convertir en una pasión de tu vida, en una obsesión de tu realización personal. Y a mí me fascinó porque así lo dice Carl Sagan, como lo acabo de decir, así como lo dice. Vas por la vida y hay cosas para las que tienes mucha inteligencia, pero en cambio hay otras, a lo mejor no tienes mucha inteligencia, pero te atrapan y te hacen el día. Entonces, era fascinante leer ese libro de Los dragones del Edén, que me acuerdo ganó el premio Pulitzer y además vendió 1 millón de copias. Y no cualquiera vende 1 millón de copias de un libro. Entonces se convirtió en un bestseller. Y bueno, yo lo leía y lo leía y lo leía. Lo leí como 7, 8 veces. Y iba sacando notas y me fascinó. Dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Toda mi vida me voy a dedicar a esto. Ese libro a mí me atrapó para dedicarme a los estudios sobre la mente, sobre el cerebro, el poder del pensamiento, la capacidad de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones. Y obviamente me atrajo mucho el tema de lo que estamos hoy hablando, que es el IQ. ¿Cómo se mide? ¿Cuánto tienes? Y bueno, pues de ahí me seguí a leer muchísimos libros, pero el temazo del día de hoy es el temazo. Aquí tengo la escala oficial con la que se mide la inteligencia. Pero en el lado izquierdo tenemos 2 inteligencias. En el lado izquierdo tenemos la inteligencia lógica, matemática y la verbal lingüística. Entonces, en realidad, el IQ nada más mide esas 2. Las otras 6 ni las tocan, ni las mencionan, ni las ve. Entonces, esas 2 inteligencias que son del lado izquierdo, las medimos en un test o en una entrevista y entonces nos van a dar una escala fascinante, porque dicen aquí que los normales son los que tienen 100 puntos. A ver, platicamos esto de los puntos. ¿Por qué los puntos y por qué 100? ¿Y quiénes son los que están en 100? Porque se supone que los que están abajo de 100 son los lerdos, o sea, los tontitos, ¿no? Y en la escala es divertido porque te ponen unos nombres como idiota, ¿no? Es un nombre real, o sea, un nombre científico, idiota, porque estás en 90, ¿no? Y dices que, o lerdo, y se oye muy feo eso de lerdo o idiota, se oye muy feo. Pero pues así es la escala, ¿no? A ver, platícanos de la escala y de la puntuación y qué tan válida es y cómo se hace la entrevista o el test. Bueno, hay diferentes test. Siempre se requiere más que nada checar
principalmente las habilidades del pensamiento. Hay un test que se llama WISE que califica esta parte de la conducta espacial. Trae una especie de daditos donde tú tienes unas imágenes donde tú tienes que formar la imagen que está ahí y te van tomando el tiempo. Hay otro donde tienes la cultura general, ciertas preguntas que te hacen a nivel cultura, y otro donde tienes que manejar números en cuanto a secuencias, otro donde tú tienes que llevar a cabo las diferencias entre ciertas figuras y la secuencia, cuál es la que sigue o cuál es la que falta. Y entonces, bueno, es un test, es el que se utiliza más, al menos a nivel psiquiátrico, precisamente porque checa la parte más lúcida, de alguna manera, para ver cómo puedes tú detectar desde la parte visual del tacto con los cubos, y también la parte de unos rompecabezas de cómo lo respondes con el estrés del tiempo, porque la persona que te está haciendo el examen te está observando, está tomando nota de lo que haces, cómo consideras, si el papel lo volteas, lo doblas, le quitas, lo pones, en fin, cómo es tu respuesta no verbal ante los objetos, y eso es lo que cuenta más que el tiempo, porque pues, cada test tiene un tiempo. Claro que en consulta, pues cuando uno llega a hacer un test, el tiempo es secundario, lo que importa mucho es la relación que tiene la persona con el test. Pero bueno, vamos a la numeración. Por lo regular, una calificación de 100, 110, pues estamos hablando de una persona que tiene ya una inteligencia un poquito más arriba de lo normal. Un 90 es una persona prácticamente que entra del estándar. 90 a 100 es estándar. Estándar. Ya 110, 120, ya un poquito arriba de la inteligencia estándar. Abajo del 80, estamos hablando de 600 a 80, perdón, de 600, de 60 a 80. De 60 a 80. Perdón, pues ya se requiere un poquito más de checar la parte patológica, en este caso si estamos hablando desde la parte clínica, para ver qué es lo que está pasando en esa mente, cómo está respondiendo y todo. Y lo que están abajo, bueno, pues es que entonces ya hay una patología donde la persona no está sabiendo cómo poner en orden sus pensamientos, su postura para llevar a cabo las tareas del test. Cuando se tiene 140, 160, o sea, ya para arriba de 140 ya se supone que es alguien superdotado. Pero aquí la situación es que precisamente los test, hay personas que han hecho tantos tests que como que ya se sabe esta secuencia de objetos y ya todo. Se lo aprendió. Y entonces cuando lo hacen, pues es obvio que su calificación ya es buena. no revela la verdad. Pero aquí la situación, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es saber utilizarlo, que es la importancia del test, ¿sí? Porque en el test te van a hablar desde imágenes, desde figuras, desde el movimiento espacial, la imaginación, las operaciones como tal, y la manera en que tú creas tu estrategia de cómo vas a estar resolviendo. Entonces, no es nada más el que me saqué 100 o me saqué 110, sino aquí es lo que el terapeuta empieza a observar en cuanto a cómo fue administrando su energía la persona, si se sintió cansado, si quiso abandonar el test o no, si se estaba sobreesforzando o quería quedar bien y no sabía cómo llevar a cabo esta parte de interrelación consigo mismo, precisamente para obtener el resultado que mejor le acomodará. Porque lo que se ve en primera instancia es que cuando a la persona se le da el test es como... y lo asocian como un examen profesional, un examen, qué sé yo, ¿no? Pero aquí la situación es que no hay respuestas malas ni respuestas buenas. Aquí es precisamente la persona cómo va a contactar con sus lados fuertes, precisamente para que se note a la hora de resolver el test. Si algo no sabe, es que entonces esa área es la que se tiene que entrenar más para que entonces se abran más posibilidades. El objetivo es que cuando una persona contesta bien el test, y bien estamos hablando de algo normal para arriba, o aunque sea nada más un área, aquí la situación es que entonces sabe cómo utilizar, cómo razonar, cómo analizar, considerando que analizar y razonar son dos términos muy diferentes. Cuando se lleva a cabo esta parte del razonamiento, por lo regular es 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, es muy lineal el razonamiento, se tiene que llegar a determinado respuesta.
Pero el análisis es del todo tomar ciertas características para comprenderlas y luego devolverla a la totalidad y comprender la totalidad. Esa es la función del test. El test por lo regular son varias áreas que va a calificar y esto va a ocasionar de que, a ver, al menos en una, la persona va a salir muy bien. Pero pero depende también mucho O sea, la magia del ser humano es que, por lo menos en una, va a salir muy bien. Así es. Eso quiere decir que el talento natural del ser humano, el talento humano, con relación a la inteligencia humana, siempre nos deja una posibilidad muy activa, muy capaz, muy apta. Efectivamente. Porque precisamente ahí también lo que se considera es esta parte de la medida del tiempo, que es lo que importa más, que el tiempo está pasando o de cómo voy a olvidarme del tiempo para ver cómo voy a contestar lo que estoy contestando. Esta interrelación que lleva la persona consigo mismo a través de su parte física, emocional y racional es donde importa el resultado. Te decía yo hace un momento, si la persona descansó, desayunó, le fue bien en el camino hacia el test, bueno, pues entonces va a estar más abierto y más tranquilo mentalmente para poder procesar la información. Pero si se peleó con su novia la noche anterior, no pudo dormir, no desayunó, le tocó mucho tráfico y llega a hacer el test, bueno, pues entonces le va a costar un poquito de trabajo que unificar el conocimiento y la estrategia para que pueda funcionar su proceso mental. Muchas veces los papás se aterrorizan porque mandan al chamaco a la primaria, luego a la secundaria, pero se queda atorado el chamaco, no puede con matemáticas, que es la clásica, ¿no? Es la clásica. Aquí les tengo unos datos estadísticos interesantes. En México, de 100 alumnos de secundaria, 75 tienen bajo rendimiento en matemáticas. Son datos oficiales. Oye, es muchísimo. En el caso de las matemáticas, las inteligencias que intervienen son la lógica matemática y la verbal lingüística, pero específicamente la lógica matemática, por eso se llama así. Obviamente muchas veces esto insta al muchacho al fracaso escolar. Ya no quiere seguir adelante, se automotiva mal, en lugar de motivarse para bien, se motiva para mal, es decir, se autodescalifica, se autodevalúa y obviamente derrumba su autoestima y pierde su confianza interior. Sin embargo, los datos nuevos de la nueva pedagogía sistémica que se usa en Europa como nuevo modelo nos dice que esto se debe más que nada a una mala concepción que tenemos de cómo enfocamos la inteligencia. Evidentemente que a un chamaco se le puede dificultar más que a otro aprender matemáticas o quebrados o álgebra o trigonometría o cálculo o ya estas materias superiores que vemos en la prepa, en la secundaria y en la prepa, pero eso de que el 75% de todos los mexicanos tengan bajo rendimiento escolar en matemáticas, preocupa mucho. Sin embargo, dicen los datos que no estamos muy diferente que Brasil. Estamos en 75, Brasil está en 73. O sea, estamos igual. Argentina está un poquito menos, pero 70. Tampoco es una diferencia que digas que bruto. Ellos están en 10, nosotros en 75, no. Chile es el que está mejor, 69 evaluado. Hay otros países que están catastróficos. Panamá está en 80, Perú está en 81. Hay muchos que están en 80. O sea, imagínate qué terror. Estar en 80 significa que de cada 10 alumnos, 2 pueden con las matemáticas y 8 no, pues está en terror. Pero ahorita voy a ahondar en este tema y voy a consolar a los papás, porque los diagnósticos que se hicieron, hay un especialista de la Universidad de la Sorbona de París que encontró la razón de esto y la dio a conocer en UNESCO. Y es muy interesante conocer lo que está pasando en las escuelas de todo el mundo, no nada más las mexicanas. ¿Sabes qué dice él? Que desgraciadamente el concepto matemático es árido, es árida la matemática.
y que entonces, al ser tan árido, el concepto matemático no invita a la gente a un buen desempeño. Y entonces en Francia surgió un nuevo modelo para estudiar matemáticas, que le quita lo árido, y los chamacos, en lugar de andar en 70 y 80 y estas cosas, subieron y tuvieron un rendimiento que solamente muy diferente. Al revés, el 80% sí pudo y el 20% no. Entonces todo tiene que ver con algo pedagógico, como que no estamos sabiendo enseñar las matemáticas. Ahorita me dices tu opinión de esto. Vamos a mensajes, enseguida regresamos. ¿Cómo te fue con el cambio de horario? Muy bien. ¿Y a ti? Ay, pues a mí ese día es que el que me gusta más porque es como si me regalaran. La mentira de que me regalan una hora de vida de día. ¿O este? No, ayer, como ayer fue el cambio, es cuando esto de que me dura Ya. más el día. Bueno, pero una mentira, si la aceptas de buen modo, puede ser como verdad, ¿no? Ajá, Y por te eso, puede hacer más efecto mejor que porque una... el hecho de que dices, ¡ay! Dormí más hoy, ¿no? ¿Mm? Que dices, dormí más hoy. Hoy tuve chance de dormir más, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Hoy mi ducha puede ser de 2 horas Ajá. en vez de una. Porque fíjate, cuando O 2 horas para desayunar. cuando tienes ya un horario fijo de despertar, dices, y es más temprano. Entonces me ¿Y canso qué un hago? poco de Me este, vuelvo a ¿no? dormir. No. ¿No? No. Si no, no te das cuenta del día, No hay de ganancia. todas las cosas que puedes hacer. Así Si es. quieres. Lo que pasa es que estás muy joven, por eso es que, hija, que llegues a mi edad y vas a ver, oye, ya no puede uno estar se dando esos lujos de dormir de más. Yo duermo poco. Yo no duermo de más. Bueno, duermo pocas horas. ¿Cuántas horas duermes? Mi máximo son 6 horas, pero mi máximo, así, cuando ya así de pata estirada, 6 horas. Así deberías de tomar una siestecita en la tarde, porque eso ocasiona que... Por eso luego me ve la doctora Ángeles Lecona que ando todo. Sí, Pero es que el dormir tan poquito ocasiona que la mente no lo que duermo no son procesa bien. 4 o 5 horas es mi lapso. Más que ideal, promedio. Hay que dormir un poquito más. Y antes dormía yo como 10 horas. Como hasta Tú los, estás compensando entonces ahora. como hasta los 16, 17 Ah. era muy dormilón. Ya como, Ahora sí te como a los cambiaron el 18. horario. Ya no eres dueño de ti. Le voy a decir al doctor que ya no me haga trabajar tanto. ¿Qué le pasó en la mano? No sabría decir. Creo que cargando una de sus macetas. Se le dislocó el dedo. No, un nervio.
Aquí estamos en Volver a Empezar, amigos. Son bienvenidos todos. Bueno, es un temazo el que estamos tratando. Fíjense nada más. Hay un doctor en ciencias que es francés, en la Sorbona, que se llama Henri Constantin Moreau. Henri Constantin Moreau. Y el doctor Moreau afirma que él tomó a 478 estudiantes de escuelas públicas de París que estaban cursando la enseñanza media y que todos tenían bajo rendimiento matemático. El señor se llama, el doctor es Henri Constantin Moreau y él trabaja en la Escuela de Pedagogía de la Sorbona. Y entonces decidió que estos alumnos que tenían bajo rendimiento escolar en matemáticas, les iba a enseñar matemáticas, ¿cómo crees? ¿Cómo? A través de un modelo social. Es decir, qué inteligente señor, ¿eh? Yo le daba el premio Nobel a este cuate. No se les olvide el nombre que va a ser famoso. Henri Constantin Moreau. Y Henri Constantin Moreau dijo, tengo al maestro frente al grupo, y la tarea son las matemáticas. Y entonces, el alumno tiene que demostrar que sabe de manera individual, él solito. Él solito tiene que mostrarle a sus compañeros y al maestro que sabe y que entiende matemáticas. Y esto eleva la atención y la responsabilidad personal. Entonces, lo que hizo este investigador fue cambiar el modelo y decir, no, ahora, en lugar de que un alumno frente al maestro y frente al grupo tenga la responsabilidad de saber matemáticas, lo vamos a partir en 6. Creó grupos desde el comienzo del estudio hasta el final, todo el año escolar. En lugar de que la responsabilidad sea de un individuo, va a ser de 6 individuos. Cambió el modelo individual por el modelo social. Entonces, descubrió cosas fabulosas. Descubrió que la inteligencia social, que es algo no del lado izquierdo del cerebro, sino del lado derecho, intervenía de manera magistral y generaba las competencias para que los 6 individuos del grupo pudieran responder socialmente frente a los demás y frente al maestro con un elevado desempeño. Fíjate qué inteligente. O sea, a lo mejor tú no le entendiste, pero el de al lado de tu equipo sí. Y entonces uno con el otro se motivan y el que entendió una cosa le platica al otro lo que entendió y entre los 6 hacen como una especie de círculo de calidad o de equipo de tarea y entonces se capacitan entre ellos. El que entendió mejor le dice a los otros y entonces dice el doctor Moreau que entonces la inteligencia social que se desarrolla en el desempeño de equipo de trabajo determina los datos que encontró que son increíbles. De 100 de estos alumnos que ya traían tache, 88.3%, o sea, de 100 alumnos, 88, pudieron desarrollar sus modelos matemáticos de manera magistral. Y cuando midió el IQ de los alumnos, había encontrado que habían en promedio subido 20 puntos en todos los grupos. Y entonces, aquí hay un libro que yo traje que quiero mostrarles que se llama Inteligencia Social. Fíjate, como tengo 2 ediciones, me traje los 2. El de Planeta, que es así como más grandote, más choncho, más bonito y letra grandota. Y es un libro, pues así más pesado. Y el otro, los 2 libros, a Daniel Goleman no hay que presentarlo porque todo el mundo lo conoce. Desde que escribió aquel libro que se llamaba Inteligencia Emocional. Pero este es otro. Y aquí él habla de cómo aplicar al aprendizaje. Yo creo que leyó Moreau esto y dijo, sí, voy a aplicarlo, y lo midió. Porque aquí dice que la inteligencia social, que es una cualidad del lado derecho del cerebro, permite generar competencias enormes en todas las demás inteligencias. Es decir, fíjate lo que cambió. Antes cada alumno se sentaba y venga a nuestro reino. Virgen María, dame puntería. ¿Cómo era aquello? Y entonces, el hecho de que se junten 6 chamacos
o 6 estudiantes, chamacos y chamacas, hace que se genere una célula productiva de alto rendimiento, así les llama Moreau, una célula de aprendizaje productiva de alto rendimiento. Y entonces la motivación de unos, la capacidad de comprensión de los otros, hace que todo el equipo se vuelva inteligente. Y que entonces a través de esta célula social, todos aprendan mejor las matemáticas y desempeñen mejor su tarea y lleguen a objetivos más fácil. Y además habla de que cuando formas parte de un equipo, tienes compromisos con el equipo. Y además habla de que se concentra la información, la atención y la información. El caso es que el doctor Moreau logró que los que estudiaran matemáticas bajo este nuevo modelo no reprobaran ninguno. No hubo ningún reprobado. Y que se elevara el IQ y que además se gestaran otras dinámicas de grupo que no existían antes. Y cambió, revolucionó, por decirlo así, el modelo del aprendizaje matemático. Y así también esto cambia la relación maestro-alumno, la vuelve muy diferente, porque el maestro va a poner una calificación colectiva. Por ejemplo, le va a decir a un equipo de trabajo, a ver, pasen al pizarrón y desarrollen las ecuaciones tales, y pasan pero en bloque, no pasan individualmente. El resultado es fantástico. La UNESCO ya promovió este estudio de este caso, ya lo amparó, le pidió a todos los países del mundo pertenecientes a la UNESCO que empiecen a pilotear estos modelos en sus propias aulas, en sus propias escuelas. Lo mismo en el Congo, que en Tanzania, que en Angola, que en Argentina, que en Brasil, que en México, que en Finlandia o en Corea se va a promover este modelo nuevo de aprendizaje matemático, porque prácticamente logra el bienestar del alumno, logra contundentemente el proceso comprensivo de la matemática para un 100% de alumnos, y obviamente eleva en 20 puntos promedio el IQ. Uy, qué interesante. Sí, dime, desde tu punto de vista de psicóloga clínica, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en el cerebro o qué ocurre en el agente social de los grupos? ¿Por qué se dan estos beneficios tan evidentemente claros y además ya probados por proyectos? No es algo teórico, es algo que ya se probó y ya se midió y ya se involucró a un grupo primero de 478 alumnos y después de casi 30,000 en otras escuelas de otras provincias en Francia. Entonces este es un modelo que ya probó que funciona. Y repito, esto lo desarrolló el doctor Henri Constantin Moreau, que además de ser doctor en ciencias es pedagogo. Y qué inteligente. Bueno, estos son los grandes avances en el mundo. Fíjate, un doctor en ciencias que además es pedagogo y entonces dice, bueno, aquí el problema no es saber matemáticas, el problema es cómo las enseño para que la gente pueda con ellas y que no sean el coco de todos los estudiantes, bueno, así que del planeta, porque es el coco en todas las escuelas de enseñanza media, secundarias y prepas del mundo, no es algo mexicano. Fíjate, yo investigué España, porque como venimos de allá, quería saber en España cómo andaba, si había una diferencia abismal, porque ellos son como que del primer mundo ahora. ¿Y saben qué me encontré? Con que son 74. O sea, hay un dígito de diferencia. Aquí son 75 y allá son 74. O sea, ahí arrastran el mismo problema. Sí. Están igual que nosotros. Igual volados que nosotros con los chamacos en razón de los estudios matemáticos. Bueno, ¿cuál es tu comentario? ¿Qué opinas? ¿Qué puedes ver y qué puedes leer de estos datos? Bueno, por un lado, me sorprende esta parte de que hay que sobreesforzarse para ver de qué manera se obliga al alumno a que aprenda. Creo que eso me sorprende, qué padre que haya muchas personas interesadas en todo esto. Desde mi perspectiva, creo yo que es más importante como considerar que el alumno puede cambiar su actitud con respecto al aprendizaje para que entonces él detecte de qué manera quiere aprender. Esto que tú decías en la interrelación es magnífico, se puede dar muy bien, sí, claro que sí, pero para que se dé primero la interrelación y la confianza dentro de la interrelación del grupo,
es muy difícil porque hay diferentes personalidades. Hay Claro. personalidades que llegan a muy narcisistas que quieren atraer la atención, otros quieren mandar, o Él quieren sabelo todo, ¿no? y otro el que se quiere evadir. Entonces, es formar un equipo de participación todos por igual puede ser muy difícil. Por Ujú. eso había que checar la técnica. ¿Qué hacen para integrarlos? Ajá, Ahí está la exacto. primera, ahí está el primer secreto, yo creo, ¿no? Del Efectivamente, asunto. así es. Entonces había que checar que el primer paso, como qué tipo de alumnos eligieron y cómo ¿Qué fue tipo que de integraron, herramientas tienen para poderlos integrar? y cómo fue que formaron, o sea, en qué se basaron para formar determinado grupo de acuerdo a características y todo. Pero también falta la parte del interés, o sea, si tú nunca usas las matemáticas para nada, ¿sí? Y tus cosas las compras con tarjeta de crédito y a veces ni te enteras si te tienen, si te dieron el ticketcito o nada, o si te faltó crédito o no, sino ya que te digan, no, pues ya su crédito está saturado, bueno, entonces no puedo comprar nada. Entonces no llevas en sí una cuenta de cuánto has gastado, no tienes el dinero en la mano, no estás recibiendo un cambio, no tienes que cargar cierta cantidad de dinero por si tienes que ir al mercado, tienes que ir a comprar gasolina, en fin. Entonces ya no está esta interacción con el dinero, con la moneda como tal. Y esto va provocando entonces, ¿para qué quiero saber matemáticas y ecuaciones y todo esto si no las voy a utilizar en mi vida cotidiana? ¿Cómo vuelves relevante lo irrelevante, no? Entonces, si no hay un interés, por mucho que estén en equipo y todo, pues a lo mejor de momento, pues me caen bien los cuates y sí aprendí matemáticas y paso el examen, pero realmente no es algo que diga yo quiero reforzar este conocimiento, lo quiero aterrizar bien y empezar a ver desde qué enfoque voy a relacionarme con los números. Hay muchos enfoques. Pero imagínate, si en la clase, desde chiquitos, les empiezan a dar una clase de finanzas, por ejemplo, y los niños manejan dinero, otra cosa sería, porque entonces, bueno, si me dieron 5 pesos para gastar hoy y el refresco cuesta 2 pesos, me van a quedar 3, pero yo me quiero comprar un juego de bla, bla, bla y tengo que empezar a ahorrar. Entonces empiezan a utilizar la parte matemática en cuanto a la administración del dinero y llevar a cabo objetivos, darse un plazo, cómo llevar a cabo esta parte de que entonces gasto menos, me compro esto otro, y ahí es donde se utilizan las habilidades del pensamiento, la inteligencia. Sí, yo quiero comprarme un juguete, muy bien, el juguete cuesta 10 pesos, a mí me dan 5 pesos diarios para gastar, pero tengo que comprarme un refresco, un sándwich o lo que sea, entonces eso me cuesta 4.50, me quedan 50 centavos. Si yo los voy juntando y voy a checar que el juguete no me suba de precio, ¿sí? O puedo checar, cosa que está muy difícil. Puedo checar en otras tiendas a ver si varía el precio. O voy juntando mi dinero. Es decir, que hay un interés y una intención. Exactamente, pero mira todo lo que están haciendo ahí. Están empezando a considerar un deseo, llevar a cabo la parte del entusiasmo. Empiezan a establecer estrategias de que lo que requieren es el dinero. ¿Cómo le van a hacer para que esos 5 pesos rindan más? Entonces, hay que comprarse un refresco, un sándwich, sí, me quedan 50 centavos, pero si en lugar de refresco me traen una agüita, bueno, ya me quedan 3 pesos y ya más pronto voy a tener el juguete. Es decir, un beneficio. Entonces, adquieren el juguete, imagínate la satisfacción de que todo lo que han procesado para entonces adquirir ese juguete y lo valoran más. ¿Por qué? Porque ellos llevaron a cabo una independencia estratégica. No, y además todo un esfuerzo por no gastarse todo el dinero completo, ¿no? Ajá, pero aquí la situación, en lugar de verlo como esta parte de, uy, pobrecito de mí, me voy a morir de hambre, hoy no desayuno, no, al contrario, es ir resolviendo. Estoy ahorrando porque quiero comprarme eso que no me quieren comprar mis papás y que no tengo manera de obtener a menos que yo haga algo para lograrlo. Entonces están desarrollando sus habilidades y eso les va llevando a cabo un sentimiento de realización y de placer por ese objeto que quieren, pero el objeto no les va a dar felicidad. Lo que les va a dar esta plenitud es todo el proceso, todas las habilidades mentales que están desarrollando para adquirir ese producto. Y entonces, si ya adquieren uno, imagínate después cómo van a empezar a administrar su dinero ya más adelante, donde se pueden volver empresarios, en fin, pueden hacer muchas cosas. Pero creo que sí es importante como que vean los jóvenes esta parte importante de la moneda, del dinero. ¿Qué aplicación tiene? Porque ahorita es muy fácil, pues hay muchos jóvenes todavía de 14, 15 años que llegan a la tienda, piden algo y ponen el billete. Y no se fijan el cambio. ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto? Pues no, pues ya me dieron el cambio. Y muchas veces faltó 1 peso, 2 pesos. No, pues ya ni modo.
Entonces ni siquiera hay una buena relación y un valor para la moneda como tal. O sea, no es tan, es como que se está volviendo un poquito esquizoide este tema del dinero como tal, porque ya no se tiene en la mano. Esto va provocando como esto de que pues yo no es que yo no pueda llevar a cabo la suma, las restas, las multiplicaciones, sino ¿para qué? Si ahí está la maquinita. Entonces recibo el dinero, sumo con la maquinita y si te di de menos no es mi culpa, es de la máquina. Entonces está valiendo más la máquina, está valiendo menos la persona, están valiendo menos las habilidades del pensamiento. Y entonces cuando se habla de economía, imagínate los jóvenes que están reprobando matemáticas y escuchan en el radio, mira, el dólar subió, bajó, el euro, pum, pum, pum. Qué barbaridad. Pero no están aterrizando un conocimiento como tal económico dentro de su vida cotidiana. Práctico. Porque entonces, oye, pues ayer compré 1 kilo de tortillas, me costó 6 pesos, ahora cuesta 8. Oye, pues mira, la leche ahora cuesta tanto. Y entonces están viendo que suben los productos, pero no están viendo esta capacidad, esta tensión de entonces saber cómo voy a adquirir yo más dinero, cómo voy a llevar a cabo todo este estudio de mercado. A mí me llama la atención en este estudio lo que dice que el IQ puede subir 20 puntos, eso es mucho, ¿no? Pero depende de la confianza que haya. Por esto decir, cómo se integran los grupos. Porque si llega el que no quiere hacer, el que quiere dirigir, el que no quiere obedecer, el que piensa que no sabe hacer las cosas, el que no cumplió y el mentiroso, entonces esto va a provocar que no haya ese sentimiento de confianza. Cuando alguien empieza a cooperar, entonces es mucho más fácil que empiece a ver como esta unión, pero tarda un poquito, no es de luego, tarda un poquito para que se abra esta confianza de poder ser como son y entender que están aprendiendo algo, que lo van a entender cada quien a su manera. Dice que si alinean el objetivo, ese es el punto clave que te da, la inteligencia social compensa las diferencias. Se me viene a la mente el terremoto del 19 de septiembre, y veías cómo trabajaban como hormigas, la autoridad, el bombero, el soldado, el policía, la enfermera, y el estudiante, el vecindario, el voluntario, ese voluntariado, cómo realmente creaban inteligencia para lograr el objetivo que era sacar a las personas que estaban bajo los escombros, o crear una esperanza de poderlo sacar, y cómo evidentemente la suma de voluntades era muy impresionante cuando decían, quiero un taladro, y llegaba, quién sabe quién lo llevaba, pero llegó, nada más lo decían en las redes sociales, y llegaba el taladro, o llegaba la tubería, o llegaban las botellas de agua, o llegaban los fierros, o llegaron, es lo mismo que en el caso de las matemáticas, el grupo puede más que el individuo, y el sentido de cooperación y de la obtención del éxito hace que, como dice Goleman en ese libro, la inteligencia se multiplique. Cuando un grupo que suma más que uno, donde hay 20, 5, 10 o 100, comparte la misma intención, busca el mismo objetivo, la inteligencia no se multiplica. Me queda claro que así fue en el 19 de septiembre, en eso que metafóricamente llamaban Fuerza México, porque era impresionante cómo se resolvían las cosas en un instante, porque había cientos, miles de voluntades cooperando. Aquí sería lo mismo. Ahí hay varios que quieren lograr un objetivo, y por eso dice Moreau, si comparten el objetivo ya lo hicimos. Con eso basta para que la inteligencia se multiplique y aumente. El chiste es que compartan el objetivo. Pero fíjate, aquí... Que realmente lo compartan motivacionalmente, o sea, no que digan que lo comparten, sino que realmente lo estén compartiendo. En este ejemplo que tú das es esta parte de participación. Entonces hace falta un taladro, un alcohol, una gasita, de volada no llegó una, llegaron 20,000, ¿sí? Y es esta satisfacción de la persona que está llevando a cabo un producto, hice algo por las personas, hice algo por mi país, claro, por lo que pero sea. También incrementó la inteligencia, no nada más los resultados, sino que la inteligencia aumentó, porque había una inteligencia social que hacía las cosas muy bien y muy fácil y muy rápido, ¿no? En ese momento, pero sí, pasa, ya terminó la motivación y todo, entonces otra vez. No, quién sabe qué vaya a pasar después. Precisamente, ¿no? Como son habilidades. Pero en ese momento sí. Como son habilidades donde se utilizan en el momento como tal, estamos hablando más de esta parte instintiva, la acción, moverse. Y la fuerza del grupo.
que sería la inteligencia social, que es lo que a mí me interesa Fíjate que resaltar. es importante esto que dices. Yo estuve apoyando el 19 de septiembre ahí cerca de donde yo vivo, se cayó un edificio y pues estaba yo muy La cerca. doctora vive en la colonia del Valle, justo en la zona cero y en la calle de Concepción Bester. Ahí fue catastrófico. Ahí a la vuelta tenías varios derrumbes y cosas. En la calle de Escocia y Gabriel Mancera, en Escocia, en la calle, eran dos derrumbes diferentes, uno en Escocia y Gabriel Mancera y otro en Escocia, y había muchos más. Pero aquí fíjate lo que me tocó ver, precisamente todo el mundo viene como a ayudar, entonces hasta la parte líder, llegan los líderes, entonces tú haces esto y los que ya más o menos conocen la estrategia, pues, los demás obedecen. Pero siempre llega el que dice, no, tiene que hacer esto. Y es cuando empieza esta parte de disfunción en el grupo. Sí, el Contreras. Es que no tienes que hacer esto, Todos lados estas hay tablitas no sirven, Contreras. hay que ponerle otras. No, mira, realmente no estás escuchando esto, mira, te vas a ensuciar. No, mira, tráete los guantes, no, mejor tráete. Entonces, es cuando empieza esta parte como de discordia, La confrontación. donde dice, ¿sabes qué? Si no vas a ayudar, mejor. Bueno, pero ya está medido y aquí sí funciona. Ajá. Algo deben hacer para que funcione el liderazgo. Y para que Entonces, se logre. ahí, a eso quiero llegar. Ahí, cuando tú bien hablas, esta parte de la inteligencia social es precisamente poder tener bien definido una presencia personal desde el ámbito emocional, ¿sí? ¿Cómo expresas tus Alinear emociones? emociones en torno al objetivo. ¿Cómo? Esa sea la clave. ¿Cómo alineas tu proceso mental con tu proceso emocional? ¿Sí? Las emociones no tienen palabra como tal, ni la parte instintiva, ni nada. Pero las emociones te permiten como empezar a desarrollar una voluntad, donde entonces el razonamiento la traduce en palabras y te dice, mira, lo que tú tienes es hambre, es sed, es querer ir al baño, en fin. Ajá. Pero aquí la situación, que cuando uno ya tiene bien definido esta traducción de emociones a lo racional, desde la parte práctica, entonces muy fácil puede estar relacionándose con lo social. Y si la persona está enojada, está contenta, uno puede estar siendo fiel a lo que está sintiendo. No es necesario espejearse con la emoción del otro para dejar de ser. Cuando esto va funcionando, entonces esta interrelación social es magnífica. ¿Por qué? Porque se están respetando las personas. No están reaccionando a los estados de ánimo. Clarísimo. Y cuando es así, entonces precisamente cuando se alinea las voluntades y las emociones, se puede lograr cualquier cosa y aumenta la inteligencia. Bueno, antes de que termine, ya nos echamos el segundo bloque, la segunda media hora, vamos a la tercera, pero ahorita les voy a dar las clasificaciones. Está fabulosa la clasificación. Desde el 80 al 90, el 90 al 100, el 100 al 114, el 115, el 129, el 130, las clasificaciones y hasta los nombres, ¿verdad? Cuando te miden el IQ, los nombres, todo está muy interesante. Ahorita voy a seguir con la doctora. Pero antes quiero invitarlos a que vayan a mi curso de técnicas británicas americanas de estudio, donde vamos a ver inteligencia, vamos a ver memoria, los sistemas de memoria, los sistemas de inteligencia, los mapas mentales, la lectura veloz. ¡Qué maravilla! Estas herramientas te convierten en otra persona. Mi vida ha sido en base a esto, me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta devorarme los libros y me gustaría compartir esto contigo. Qué bonito es cuando llegas y lees un libro en un ratito, ¿no? Y el otro apenas va en la tercera página y tú ya estás como la mitad del libro. Tan fácil que es que aprenda, ¿por qué no aprende? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere? Bueno. Entonces, recuerden, va a comenzar mi curso, es el último del año, entonces tienen que aprovechar porque después ya no va a haber hasta el año que viene. Entonces marquen el 5520-0224 en este momento o de las 10 de la mañana, cualquier día de la semana, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. 5520-0224 o 5610-0069 para que formen parte de este grupo de excelencia académica que vamos a formar a partir del día 15 de el mes de noviembre de 2017, en Anaxágoras 915, muy fácil llegar, a media cuadra del Metro Eugenia. Así es que ahí los espero a todos. Apúntense ahora, sean la persona, dense la oportunidad de crecer, dense la oportunidad de ser gigantes en el conocimiento, porque lectura van a aprender, pero otros 20 temas que los van a hacer fabulosos aprendedores, estudiantes de 10, de 100, de 1000.
verdaderamente un cambio total de vida, una transformación tal. Vas a empezar una carrera nueva, tu trabajo es de mucha lectura, no importa la edad que tengas, date la oportunidad de crecer. Si tienes 20 o si tienes 80, eres bienvenido. Yo los espero a todos en este curso taller 5520-0224 y 5610-0069. Comenzamos el 15 de noviembre. Voy a mensajes, enseguida regreso con la doctora. Les vamos a dar la clasificación del IQ en este momento, regresando. No tardamos. Pobrecito Gabriel. Oye, es maravilloso este libro, a mí me encanta. Aquí cuando habla de los caminos neuronales, habla mucho de Milton Erickson, en esta parte. Dice, el difunto hipnoterapeuta. Milton Erickson sería contar que había nacido en un pequeño pueblo de Nevada, a comienzos del siglo XX, donde los inviernos eran muy crudos. Y que una de las cosas que más le gustaba era despertar y descubrir que había nevado. Esos días el joven Milton corría a lavarse para asegurarse de ser el primero en pisar la nieve del camino que conducía hasta la escuela. Aquí hay cosas muy interesantes. No sé por qué habla tanto de Milton Erickson en este libro en particular. Se la pasa hablando de Milton Erickson. Goleman. Me llama la atención por qué le atrae tanto Erickson. Pero ahorita te voy a explicar por qué estoy tan entusiasmado con este tema. Él habla de que hay cierto estado de conciencia que es como una autohipnosis en el aprendizaje de las matemáticas. Cuando ya te alineas con eso. Es muy interesante. Por favor, contéstele. ¿Cómo no? Pero que claro. le contestamos. Ahorita le contesto. Es que Carla no tiene la información todavía. Entonces no le puede decir que llame a los teléfonos. No, ahorita le explico. Si le hablan, Carla no va a saber. Entonces dile que hoy nos ponemos en contacto con él. Ok, que Luis Jalón se va a poner en contacto con él. Y la otra es una llamada. Necesito que me preste una de las hojitas para escribirle yo. Claro, pero te voy a dar otra. No hay otra, siquiera note este recado en su libreta y me presta la ¿Cómo hoja. que no hay otra? Entonces, Se cuaderno, está ¿para haciendo qué lo quieres? Lo de las Ahí está la lo de hoja. los talleres de sexualidad, Ángeles. Ya van 3 posibles. Ya vamos. Las arteriolas regulan el flujo sanguíneo del organismo. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la Salud. Radio Centro HD2 107.3. Calidad en tu vida. Participa con nosotros. Lada sin costo 01800 30 58 100.
Y continuamos con este temazo, la inteligencia, el IQ, ¿cómo lo medimos? ¿Para qué sirve medirlo? Bien, y aquí tengo una serie de llamadas. Vamos a empezar con esta llamada de Sandra Nava de Naucalpan, del Estado de México, y dice que ella es maestra. Y fíjate, qué desesperación debe sentir, y siendo maestra, la señora Sandra Nava, de Naucalpan, que nos dice lo siguiente. Tengo un hijo superdotado. Hoy te explicamos que es un superdotado. Vamos a darles la cantidad de ahí en el IQ y todas esas características. Tengo un hijo superdotado de 6 años y he buscado primarias para su integración que vayan de acuerdo a su capacidad, pero no impulsan a estos niños. ¿Me pueden recomendar una primaria para mi hijo? Fíjense qué interesante. Eso está muy interesante. Porque es cierto. Si eres estándar, padrísimo. Pero si estás por abajo o por arriba, el sistema educativo mexicano no está muy enfocado a estos niños, ni da todos los apoyos que se requerirían. ¿Qué le contesta a la señora Sandra Nava de Naucalpan, maestra del Estado de México, que además tiene una preocupación muy seria y realmente comprendemos su preocupación? Y obviamente la escuela tradicional no va a ser lo mejor para este tipo de niños. Adelante. Bueno, tengo entendido que sí hay algunas escuelas Sí hay. Particulares, Sí hay. obviamente, donde sí les dan este impulso o este apoyo a los jóvenes. Pero también hay que checar en qué consiste esta sobrehabilidad que el niño tiene. Es muy importante también ver porque a veces cuando los niños tienen este IQ tan alto, ocasiona que sean un poquito distantes y esta parte de la inteligencia emocional esté como pues, por ahí escondida bajo los rincones, y esto va a provocar que a lo mejor el jovencito o la jovencita no sabe cómo interrelacionar con las personas. Creo yo que sería importante, como tiene doble trabajo, señora, empezar a platicar más de temas light con su niño, precisamente para que vaya observando cómo presta atención a diferentes temas de la conversación, porque a lo mejor si su enfoque nada más está en los puntos científicos o X de materias importantes y no en lo cotidiano, sí sería importante que toda esta sobre inteligencia que tiene, la pueda utilizar en lo cotidiano, porque parte de la inteligencia es precisamente que todas las cositas que se pueden solucionar en lo cotidiano, obviamente van a ir dirigidas todavía con más fuerza y más voluntad al tema que la persona requiera. Pero búsquele en internet, busque algún tipo de escuela, cheque bien hacia dónde está enfocada esta inteligencia de su hijo, y platique mucho, pero platique mucho de otras cosas que al niño no le interesan, que no quiere decir que no sean cosas importantes, para checar sobre todo este impulso, esta capacidad de manejar la frustración, porque en un momento dado, si la señora se siente un poquito no apta para poder entablar una conversación con su hijo, esto va a provocar que el niño empiece a tomar distancia de la mamá, desarrolle una arrogancia y entonces no se va a poder relacionar con nadie. Aquí la situación es que el niño, por muy inteligente que sea o no, siempre va a ser hijo de una mamá magnífica. Entonces, por eso es que el vínculo afectivo se tiene que cuidar mucho, para que el niño, por muchas cosas que sepa, no quiere decir que tenga que desviarse del camino de la familia o de la parte emocional, sino al contrario. La parte importante es el vínculo afectivo, y lo que sigue es precisamente cómo va a seguir desarrollando y apoyando toda su inteligencia, para que el niño encuentre esa materia, esa área donde va a poder fluir a su manera. También checar si es nada más la parte de la inteligencia, es nada más a través de la información que el niño está manejando, o a través de la utilización del manejo de ciertos aparatos, o a través de suposiciones o no, de cómo se van creando estrategias para estar resolviendo algunos problemas, algunas situaciones, o puede ser de muchas áreas. Sí es importante que la señora se ponga pero bien abusada para ir detectando hacia dónde está enfocada esta inteligencia, ella cómo puede intervenir sin
que se sienta menos o inferior, y mucho menos que esté creando una situación donde el niño es lo máximo y bla, bla, bla. No hay que crear distancia, al contrario, esta parte de humildad para que se desarrolle todavía mejor la inteligencia. Excelente consejo. Y yo le voy a decir, maestra Sandra Nava, mire, le voy a dar una recomendación. Hay una escuela en Atizapán de Zaragoza. Es del sector gobierno. Esta escuela es la escuela normal, donde se forman maestros, de Atizapán de Zaragoza. Pertenece al sistema de normales del Estado de México. Yo trabajé ahí 7 años dándoles asesoría como consultor en temas de aprendizaje acelerado, en técnicas de estudio, en todo lo que manejo yo de técnicas de estudio. El gobierno del Estado de México me invitó, y la normal me invitó a la dirección de normales, y esa fue la normal piloto donde piloteamos todo esto, y yo estuve trabajando con ellos, bueno, muchísimos años, dándoles apoyo. Vi que esta escuela normal tiene asociada un CENDI, asociado una primaria, asociado una escuela especial, y asociado una secundaria, y asociado una preparatoria. Entonces es un centro educativo donde hay todos los niveles. De hecho, en estas escuelas asociadas que están dentro de la misma normal, es donde hacen sus prácticas los maestros, los que están formando para maestros. Ahí vi un excelente programa para niños especiales, pero le estoy dando específicamente una escuela. Me está pidiendo una escuela, le estoy dando una escuela. Hay en Atizapán de Zaragoza una normal que pertenece al sistema de normales del gobierno del Estado de México, que tiene realmente nivel internacional. Yo inclusive presenté algunas ponencias en Panamá, en Lima, Perú, en San José de Costa Rica, sobre esta escuela y sus avances y lo que ha desarrollado. Entonces es una escuela privilegiada, una escuela del sector gobierno privilegiada. Entonces vaya y empiece a preguntar ahí cómo le reciben a su hijo, para que tenga usted ya un tip así claro de dónde ir. Y obviamente ahí hay primaria, y ahí hay una primaria normal y una para alumnos especiales. Por lo tanto, esa es la recomendación que le doy. Y repito, yo trabajé con ellos personalmente, los conozco perfectamente porque estuve yendo 7 años a darles talleres, a ser consejero, a ser consultor. Me pagaba el gobierno del Estado de México, me pagaba el gobierno del Estado de Tamaulipas, porque teníamos un acuerdo entre gobiernos. Yo trabajaba entonces para el gobierno del Estado de Tamaulipas, y el gobierno del Estado de México y el gobierno del Estado de Tamaulipas también un acuerdo, e hicimos toda esta consejería, toda esta consultoría, todo este desarrollo. Entonces, esta puede ser una muy buena opción que usted tiene para que sea en esta escuela, en este lugar, donde usted pueda encontrar la manera de incorporar a su hijo, ya que él está en los estándares de educación especial. Bien, vamos a hablar de aquí vamos a hablar de los niveles con Ángeles Licona. A ver, vamos a tener entre el 80 y el 90 a los retrasados. Entre el 80 y el 90 IQ a los retrasados. Entre el 90 y el 100 a los que llaman promedio, es decir, que están en el estatus promedio de IQ. Entre los 101 y el 114 se les llama encima de la media. Es muy interesante esto, encima de la media. Y también es interesante los datos que le voy a dar. De 101 a 114 encima de la media es 7 alumnos por cada 1000, o sea, no son muchos, son bastante poquitos. Después tenemos del 115 al 129, que se llama mente brillante, es el término científico, es el término técnico. Mentes brillantes de 115 a 129, y hay 1 de cada 9, 1 de cada 9000, ¡qué barbaridad! Y luego hay otra clasificación que se llama superdotados intelectuales. Superdotados intelectuales, que están entre 130 y 139, que son 1 de cada 15,000. Y después tenemos
Los genios, los que están en nivel de genialidad, que están entre 140 y 154 puntos. 140, 154, creo que Albert Einstein está en este grupo, de 140, 100, creo que tenía 148, Albert Einstein. De 140 a 154, genios intelectuales. Hasta ahí, bueno, los estándares, pero hay una sobreclasificación de un grupo muy pequeño, muy reducido, es uno por cada 10,000 nada más. Es algo muy raro de encontrar, uno por cada 10,000. Y es de 155 a 174, que se llaman supergenios. Supergenios. Hay un supergenio muy famoso, que es este que construye la bomba atómica con Einstein. El que está ahí, se lo llevan los gringos ahí a Nuevo México a hacer la primera bomba atómica. Bueno, ya son como que genios matemáticos. Se dice que Wilhelm Reich tenía esta supermente. Uno de los discípulos de Sigmund Freud, Wilhelm Reich, amigo de Albert Einstein, tenía esta supermente. Y luego está de 175 a 184 los que se llama mente sobreexcepcional, así se llama, y lo más alto, que se llama mentes profundas, que se da uno por cada 100,000 personas. O sea, eso ya es verdaderamente inusitado, haber sido Leonardo da Vinci, yo creo. Nunca le midieron a Leonardo porque en su época no había, pero suponemos 185 a 201. 185 a 201 es la clasificación más alta y se llama supermentes profundas. Supermentes profundas. Y son supergenios de genios. Y son rarísimos de encontrar. ¿Saben a quién le daban un IQ de 150? A Trotsky. A Trotsky. El genio líder de la revolución rusa, el que mató a Stalin en Coyoacán cuando mandó al hombre del Piolet y lo asesinó aquí en la casa de Coyoacán. Pero Trotsky se decía que tenía esta super capacidad, que estaba arriba de los 150 de IQ, y es uno de los grandes genios, con Lenin, que no debe haber estado mal, no debe haber estado para nada mal, ¿verdad? Pero pues la política, ¿no? Ahí pasan cosas terribles. Y a ver, voy a checar el tiempo que nos queda porque tenemos demasiadas preguntas. Mercedes Cuevas, siempre tocan temas muy interesantes y yo solamente quiero decirles gracias por compartir. Es un gusto, ¿verdad? Lo hacemos con todo el gusto. Sí. Martín Hernández, hablan de lo emocional, hablan de lo emocional. ¿Cómo viven su vida los intelectuales? Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Precisamente hay con mucha conciencia. Hay unos, bueno, es que hay conciencia emocional, conciencia intelectual, conciencia física, instintiva. Pero cuando es el IQ, que estamos hablando de un cierto tipo de inteligencia, por lo regular es tan valorada la parte inteligencia racional que las personas se olvidan de desarrollar sus otras inteligencias y esto va ocasionando cierto sentimiento de soledad, ciertos rasgos esquizoides que muchas veces se requieren para poder llevar a cabo ese IQ tan alto. Estamos hablando de personas que les cuesta trabajo relacionarse con los demás, tienen a estar muy solitarios y ubicarse solamente a un grupo determinado de amigos, y entonces se va haciendo una vida un poquito medio tediosita, donde no hay mucha creatividad en ese ámbito, pero todo se está viviendo en la mente. Por eso es que el exceso de repente puede ocasionar un cierto rasgo esquizoide. No quiere decir que sea un trastorno, no, es un rasgo. Cuando el rasgo se puede hacer útil y en beneficio, resultan cosas magníficas. Por eso creo yo que es importante que se desarrolle también esta parte emocional de la interacción, de la consideración, de la humildad, inclusive con ese respeto que se requiere para esa mente brillante que tienen algunas personas, y que puedan utilizar el conocimiento para beneficio de él y de las personas que le rodean. Estamos tomando de nuestro Facebook la llamada de Carlos Medrano. Creo que es una llamada muy importante, muy importante. Dice Carlos Medrano: doctor, tengo 2 hijas, una de 8 y otra de 10 años. Mi situación es realmente muy compleja, ya que la menor es sobredotada y verdaderamente muy inteligente. Está muy avanzada en sus clases y el próximo año tengo que cambiarla de escuela para que encontremos una mejor para ella, o sea, una escuela de enseñanza especial. Dice, mi problema es que la mayor se siente desplazada.
Ella de hecho es de bajo aprovechamiento. ¿Y qué puedo hacer para crear armonía entre ellas y que haya mejor comprensión de su realidad? Pues sí está angustiado y lo entiendo, don Carlos Medrano, lo entiendo. Tiene una baja de rendimiento y otra súper inteligente. Obviamente, pues sí es complejo que coexista una con la otra. ¿Qué les recomiendas? Bueno, principalmente es precisamente cómo los papás están viviendo esta situación con esa hija superdotada, porque si está atrapando toda la atención de los papás, pues obviamente la hija tiene motivos para sentirse incómoda con todo eso. Entonces, cuidar mucho esta parte. No quiere decir, el hecho de que ahorita la niña tenga este coeficiente alto no quiere decir que esto vaya a seguir siempre. Por eso es bien importante detectar en qué área está llevando a cabo este alto IQ, en qué temas, cómo lo está desarrollando y cómo está también procurando sus otros temas, ¿sí? O sea, la vida es tema social, tema de familia, tema de salud, tema de vocación, tema de escuela, tema de conocimiento de sí misma. Cuando hay un IQ tan alto, algunas personas tienden a olvidarse de sí mismos y ocuparse de ese movimiento de tanta información que utilizan. Entonces, la parte básica es precisamente el conocimiento de sí para ver cómo va a utilizar esa información para el beneficio de todos. Y en esta situación, si la otra hija no está brillando tanto en este aspecto como su hermana, va a brillar en otras cosas. Entonces es importante que la inviten a participar a bailes, o sea, que tome clases de baile, de arte, de pintura, de todo, porque entonces ahí va a poder manifestar algo maravilloso, porque muchas veces cuando pasa esto entre los hermanos, pasa el tiempo y resulta que el que creía que no era inteligente es el que se vuelve muy productivo, y el que era muy inteligente, pues es muy inteligente, pero no está haciendo nada en su vida. Por eso es importante que encuentre el camino a la hermana para ver por dónde le entro. O sea, mi hermana tiene muy inteligente, qué padre, pero yo estoy haciendo todo esto por mí. Entonces, para que vean todo el contexto de la familia. Y apoyarlas en este proyecto. Dice la señora Adela Martínez, que nos llama desde Tlaxcala. Me gustaría mucho saber cómo puedo hacer la cita para la plática de sexualidad a los hijos. ¿Qué es lo que debo hacer? Esto lo comentó el día lunes 23 de octubre. Yo le dejo mi número telefónico, aquí lo tenemos. Ella me dice que quiere organizar un grupo. Lo que tienes que hacer, Adela, es juntar a 50 jóvenes. 50 jóvenes entre 12 y 18 años. Estos jóvenes de entre 12 y 18 años, nosotros les vamos a dar una plática de entre 3 y 4 horas con interacción de preguntas y respuestas. Sí, pueden acompañarlos sus padres. Sería muy bueno que los acompañaran sus padres. Pero deben ser por lo menos 50 jóvenes. Ya que tengas a los 50 jóvenes, que es la masa crítica que pedimos, pueden asistir sus padres. Entonces hay que tener un local suficientemente amplio como para que quepan unas 100, 150 personas. Ya que si van a ir con sus padres, bueno, pues necesitamos 150 personas. Estos 50 jóvenes, repito, entre 12 y 18 años, deben cubrir cierto gasto de recuperación que nosotros pedimos, bueno, pues para poder realizar el evento. Una vez que tengas ya estos jóvenes y que te organices para formar el grupo, lo único que tienes que hacer es calendarizar. Te vamos a dar una calendarización y esto solamente lo hacemos los meses de marzo, abril y mayo 2018. No lo vamos a hacer antes ni después, únicamente en marzo, abril y mayo de 2018. Estos 3 meses, 90 días, dura nuestra campaña de apoyo a jóvenes. La doctora Ángeles Licona y yo vamos a ir personalmente a atenderlos, ya charlar sobre temas de sexualidad. Entonces se reúne a 50 chamacos, organízate muy bien y mi asistente, Luis Jalón, te va a llamar en el curso de 1 hora, hora y media cuando mucho, y te va a dar todos los datos, todas las bases para que puedas organizarte. Nos da mucho gusto que responda a nuestro llamado de cursos de sexualidad para jóvenes, este proyecto que vamos a arrancar y que vamos a realizar en marzo, abril y mayo de 2018, la doctora Ángeles Licona aquí presente y un servidor. Pero repito, esto solamente es una campaña que va a durar 90 días y van a ser los meses de marzo, abril y mayo de 2018. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos.
de manera que Luis Jalón te va a explicar los requisitos, va a hablar contigo, te va a dar un número de serie para que le demos seguimiento a esto, y por supuesto lo vamos a hacer con mucho gusto y vamos a ir allá a Tlaxcala, encantados de la vida, a dar este curso, taller sobre sexualidad para jóvenes. Y el evento dura entre 3 y 4 horas y se hace por la tarde. Bien, entonces ya te di los datos, tenemos muchísimas más llamadas. Dice, mis sobrinos de 4 a 6 años tienen un IQ, y aquí nos dice que es superdotado, que son superdotados. Su mamá los llevó a una escuela donde van por semana, pero no socializan mucho, y esto está mal, ya que de por sí son antisociales, necesitan socializar más. ¿Qué consejo nos da, doctora? Adelante. Bueno, como dije hace un momento, es importante siempre darle prioridad, independientemente de que sea muy inteligente o no. El niño, lo que importa más es el conocimiento de su persona, cómo está contactado con él, qué es lo que está descubriendo de sí mismo, en qué áreas se siente más cómodo, en qué áreas le gusta divertirse, qué juegos practica, porque eso sí es bien muy importante que esté haciendo ejercicio, porque cuando las personas tienen esta sobredosis de inteligencia, por decirlo así, tienden a estar muy quietecitos y no hacer algo, y esto va provocando que todas las circunvoluciones que se van creando con el conocimiento en el cerebro vayan muy lineales y los vayan separando del tema de su vida. Por eso cuando están haciendo un ejercicio, esto les permite que el cerebro se oxigene, esté en movimiento, y entonces no nada más sea un pensamiento lineal, sino que sea un pensamiento más amplio, donde tenga esta capacidad de que en un momento dado estar manejando dos tipos de temas, para que pueda abarcar más ¿cómo se llama? De alguna manera, más temas, más áreas, y que pueda contactar con algo que le haga falta, porque muchas veces se sienten autosuficientes y esto va provocando que rechacen todo lazo afectivo. Aquí la situación que cuando pueden interactuar con humildad, con su conocimiento, se conocen a sí mismos, hacen su ejercicio, se están procurando así, consideran los valores familiares importantísimos, entonces desarrollan una humildad, y pueden entonces todavía esta inteligencia mandarla a todos sus ámbitos de vida, para entonces poder ser mejores personas, que es el objetivo de la vida. Hemos terminado, se despide la doctora Ángeles Licona. Muchas gracias por escucharnos, les deseo una tarde excelente. Mi teléfono, si requieren de alguna consulta, es 55 43 11 36 y el 55 75 21 85. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a continuar con la programación de Radio Centro, con temas muy interesantes, con los mejores temas para el desarrollo humano, la psicología, el conocimiento. Ya viene Mari Carmen, los dejo con la psicóloga Mari Carmen, y les recuerdo que mi oficina está funcionando en este momento para que te inscribas al curso de técnicas mecánicas americanas de estudio, ingeniería del pensamiento, desarrollo de habilidades y destrezas, memoria, inteligencia, y claro, la lectura veloz y los mapas mentales. Marca el 5520-0224 en este momento, o el 5610-0069, o hazlo mañana, a lo largo de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también en la conferencia de desarrollo humano, de la que voy a platicar el miércoles de esta semana. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto su presencia, su preferencia y su persistencia. Nos despedimos de ti diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Sí pudimos.